Listo. Pues nada, Vale, listo, empecemos. Buenos días para todos. Bienvenidos a este conversatorio. En esta ocasión vamos a hablar sobre tips y recomendaciones para mejorar el proceso de entamborado de puertas, pues con melamina Vesto de Arauco y con adhesivos PVA de Pegatex Artecola. Antes de iniciar, pues queremos agradecerle a Ardisa este espacio y recordarles a todas las personas que se están conectando que pueden conseguir todos los productos a través de su canal digital www.ardisa.com. Entonces, ahí les dejo el recordatorio y pues agradecerles mucho por dejarnos participar en su canal. Mi nombre es Juan Camilo Soto, yo soy el especialista en producto para Arauco, Colombia, y saludo a Giovanni Barrera y a Luis Eduardo Vázquez, que hacen parte del equipo técnico y equipo comercial de Pegatex. Muchachos, buenos días, ¿cómo están? buenos días, Juan Camilo. Muchas gracias. Saludo a todos los que ahorita nos acompañan. Gracias a Ardisa por este espacio que nos ha brindado para poder darles algunos tips y estar de alguna manera unidos con este aislamiento. Y les presento aquí a Luis Eduardo Vázquez, también director de la compañía en el tema de maderas. Lo presento, siga Luis Eduardo. Gracias, Giovanni. Gracias, Juan Camilo. Gracias a la familia de Carpincentros, a DISA, por este espacio en su canal. Y vamos a hacer un conversatorio muy interesante frente a temas que incumben mucho en los artesanos el día de hoy. Esperamos que sea de su agrado y que nos acompañe. Agradezco nuevamente a mis dos compañeros y bueno, arranquemos con el tema. Juan Camilo. Listo, bueno. Yo creo que para empezar a dar un poco de contexto, vámonos primero a qué es un adhesivo PVA. Vámonos primero con los protagonistas de cada marca. Entonces, ¿qué es un PVA, Luis Eduardo? Bueno, un PVA es un polímero que se obtiene mediante la polimerización de acetato de vinil. Es un alcohol que después se puede diluir en agua formando una emulsión que genera, digamos, por diferentes formulaciones, tipos de adhesivos para diferentes aplicaciones. Entonces, aquí podemos tener un control de formulaciones diferentes para adhesivos adecuados para los diferentes requerimientos en nuestros diferentes procesos en cada uno de lo que necesitemos, pegar madera, cartón, papel, bueno, eso. Entonces, ese es un tema, es simplemente un polímero disuelto en agua. Vale, perfecto. Bueno, para el caso de Arauco, el protagonista de Arauco hoy es nuestra melamina Vesto. Como saben, los tableros de melamina Vesto son pues sustratos compuestos por partículas de madera, ¿sí? Que vienen recubiertos por un papel melamínico que previamente fue impregnado en una resina melamínica, ¿sí? Que nos va a dar esa resistencia superficial a ambas caras del tablero. Más adelante les voy a contar ya un poco más a fondo cuáles son las bondades y los atributos de nuestros tableros. Entonces, bueno, ya ahora sí entrando en lo que es el tema que nos convoca el día de hoy, entamborados de puertas, yo quiero empezar, muchachos, por hacer un desglose de la puerta, ¿sí? Para que nuestros invitados, nuestros clientes puedan ver cuáles son los diferentes elementos que componen precisamente una puerta entamborada. Entonces vemos que hay unos materiales, vemos que hay unas herramientas. En cuanto a los materiales, tenemos lo que es el bastidor, tenemos un alma, un relleno, ¿cierto? Tenemos pues los revestimientos y vamos a utilizar unos adhesivos. Necesitamos también lo que son unas herramientas, ¿sí? La importancia de cómo voy a encolar, cómo voy a aplicar yo ese adhesivo, qué mecanismos, por ejemplo, voy a utilizar para prensar. Y tenemos que tener en cuenta otros factores relevantes, como lo son la temperatura ambiente y la humedad. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos hablando de cada uno de estos elementos y vamos dando las recomendaciones para el proceso de fabricación? Claro que sí, Juan Camilo. Entonces, Hágale, iniciemos. listo. Entonces, en cuanto al bastidor, como saben, pues el bastidor es el marco, ¿cierto? Es el marco, es lo que forma el perímetro de la puerta. Y acá tenemos que tener unas recomendaciones súper importantes. Y es que
las 4 piezas deben estar calibradas, ¿cierto? La importancia siempre de trabajar un bastidor calibrado. Ahí, por ejemplo, Giovanni, desde la experiencia o desde el lado del pegante, ¿qué nos podrías decir, por ejemplo, por qué es importante tener una estructura calibrada? Gracias, Camilo. Pues a ver, la seguridad que le da a usted tener una pieza calibrada, ya que este me va a evitar esas tensiones, ¿sí? Y el telegrafiado también de cada una de las piezas. Cuando yo tengo piezas que sean un poco más altas o que tengan unas dimensiones diferentes, al momento de hacer el prensado me va a resaltar todas esas piezas que tienen unos diámetros totalmente diferentes. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, otra de las recomendaciones súper importantes es si yo voy a trabajar el bastidor, por ejemplo, con una madera blanda, siempre es importante trabajar las 4 piezas con el mismo tipo de madera, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando yo de pronto mezclo, hago o trabajo 2 piezas con madera blanda y 2 piezas con madera dura? Que no voy a tener, primero, los mismos comportamientos, ¿sí? Y no voy a tener tampoco la misma porosidad. Si, por ejemplo, yo trabajo una pieza en aglomerado, 2 piezas en triplex y una en MDF, todos los materiales derivados de la madera tienen un comportamiento diferente de acuerdo a los cambios de temperatura o humedad del medio ambiente, ¿cierto? Los materiales se contraen y se dilatan. Entonces, cuando yo no tengo una estructura homogénea y pueda que haya un cambio de temperatura y asimismo un comportamiento en los materiales, pues el comportamiento va a tender a ser diferente. Cada pieza va a empezar a jalar para su lado y podemos desembocar en una estructura poco deforme o en una puerta pandilla. Por eso la importancia siempre de manejar una estructura homogénea. Asimismo sucede con la porosidad. Cuando yo tengo una porosidad homogénea y vamos a aplicar el adhesivo, pues la absorción va a ser homogénea en las 4 piezas y asimismo el secado también va a ser de esta manera homogénea. Entonces, por eso la importancia siempre de trabajar una estructura, digamos que con el mismo tipo de material. Acá, por ejemplo, tenemos un punto, Giovanni, en cuanto al sangrado. El sangrado es una práctica que vemos también muy común en la industria, es hacer estos cortes a la madera, ¿sí? Para liberar tensión. Sí. Ahí también ustedes, ¿qué pueden recomendar en este aspecto? Sí, sí, Juan Camilo, ese es un aspecto que hay que tener en cuenta porque hay especies de madera que se utilizan mucho y los contenidos de humedad de pronto pueden sobrepasar las especificaciones y al no tener ese sangrado lo que hace es que el listón, ese bastidor empieza a tener tensiones que se liberan y se relaja un poco más la madera si yo tengo estos sangrados. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, para terminar esta lámina, importante también la humedad. La humedad de la madera es súper clave. Digamos que nosotros tenemos todos nuestros productos con un porcentaje de humedad bastante óptimo si hablamos de lo que es la madera de pino radiata, que por cierto tenemos bastidores de 3x3x3 metros. Esta madera viene con un porcentaje de humedad de entre el 12 y el 15%. Ya si estamos hablando de un aglomerado, son pues tableros que vienen entre un porcentaje de humedad del 6 y el 8%. Entonces, la importancia también no solamente a la hora de aplicar los pegantes, sino también las pinturas, siempre se recomienda trabajar sobre productos y maderas secas. Perfecto. ¿Listo? Bueno, tenemos nuestro segundo elemento, que es el alma. El alma o el relleno, que es lo que le va a dar estructura al bastidor, es lo que nos va a terminar de dar la estructura interna a la puerta. Esta parte es supremamente importante y lo que vemos en la industria o lo común de la industria son estas 2 tipologías que ustedes ven al lado derecho de sus pantallas, ¿sí? Entonces, la primera, vemos cómo a través de travesaños o tiras de madera o incluso se utilizan lo que son retales, ya sea MDF, ya sea aglomerado o sea triplex, ¿sí? Para estructurar ese bastidor. Y al lado derecho vemos el honeycomb, ¿cierto? El honeycomb es este producto que es conformado, producido, y fabrica un concepto de ingeniería resistente. ¿Listo? Entonces, por tener en cuenta una cosa súper clave. Bueno,
basándonos en la lámina anterior, también los travesaños que yo le vaya a instalar internamente al bastidor deben también estar totalmente calibrados con el perímetro, es decir, con el bastidor. ¿Por qué? Porque si yo de pronto voy a tener un desnivel en las alturas, ¿sí? De pronto el travesaño que le metí tiene un desnivel con el bastidor, al momento de prensar o al momento de llevar al prensado, puede que cuando se va a instalar el fondo, puede que ese fondo nos telegrafíe ese desnivel. Entonces vamos a tener una puerta no como realmente quisiéramos. Entonces es importante también esta calibración entre la estructura interna y el bastidor. Ahí, por ejemplo, Luis Eduardo, una pregunta muy común que nos hacen también y es, ¿debemos aplicarle el adhesivo a la trascara del fondo o es mejor aplicarlo a las estructuras, al alma y al bastidor? Bueno, Juan Camilo, sí, eso es muy común esa pregunta y digamos que uno ve las aplicaciones dependiendo generalmente los recursos con los que cuenta cada taller. También depende de los rendimientos que yo puedo aportar. Generalmente cuando yo manejo algún tema de tecnología y tengo en coladoras, se me facilita mucho hacer las aplicaciones ya sea a los fondos o sea a las almas, o sea, los travesaños o honeycomb que se utilice. Pero generalmente también depende mucho del alma. Cuando yo utilizo honeycomb de grueso calibre, como vemos en la imagen, un cartón de grueso calibre, yo puedo inclusive montar el honeycomb, expandirlo sobre los fondos, aplicar también el adhesivo sobre el marco y eso me va a generar un buen ahorro de adhesivo. Pero cuando tengo honeycomb de papel que tiene filamentos muy delgados, puedo cometer el error de hacer esta aplicación al honeycomb y cuando hago el tema de expandirlo en la superficie, en el fondo, puedo limpiarlo indirectamente con el fondo y no necesariamente quedar unido y crear un pegue en falso. Entonces ahí, cuando yo utilizo honeycomb de papel, es recomendable hacer la laminación, o sea, aplicar adhesivo a la lámina para asegurar que ese papel va a tener en contacto en cualquier momento de la presión con los dos fondos y armar buen sándwich. ¿Sí? Entonces, ahí depende más que todo de los recursos y de la tecnología con la que yo cuento. Vale, perfecto. Bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos unos casos reales de lo que acabamos de conversar. Y es, por ejemplo, la imagen de la izquierda, ¿sí? Donde vemos un bastidor o una estructura externa hecha en una madera dura, ¿sí? Y si ustedes pueden ver los travesaños, cada travesaño es prácticamente un material diferente. Esto es lo que preferiblemente debemos evitar, ¿listo? Para evitar precisamente todo lo que acabamos de conversar en las dos láminas anteriores. Y en la imagen de la derecha es lo que nosotros recomendamos. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver un bastidor fabricado en aglomerado, ¿sí? Y los travesaños también están en aglomerado. Recuerden, esto es muy importante porque nos asegura una homogeneidad pues primero en la porosidad y también en el secado del adhesivo. Entonces, esto es súper importante. Bueno, llegamos a nuestro tercer elemento, que son los fondos. Y acá aprovecho para contarles un poco sobre nuestra melamina Vestos, un tablero MDP de espeso 6 milímetros. Y en cuanto al formato, tenemos acá un formato bien interesante porque es un formato de 1,83 por 2,50. ¿Listo? Entonces, digamos que ese 250, esos centímetros de más, es una ventaja, por ejemplo, a la hora de fabricar puertas, teniendo en cuenta que otros fondos del mercado vienen hasta 244. Entonces, el nuestro, el de melamina Vesto, es de 1,83 por 250. Otra ventaja que vemos, o que tenemos, mejor dicho, es que la trascara es cruda, ¿sí? A diferencia de otros fondos que vienen con un balance o con una resina, nuestra trascara es totalmente cruda, es una trascara porosa y esto nos va a beneficiar mucho, por ejemplo, lo que es precisamente la adherencia a la hora de aplicar el adhesivo. Tenemos también, por ejemplo, lo que es el sustrato RH, ¿sí? Todos nuestros tableros vienen con sustrato RH resistente a la humedad.
Y además, por la misma composición del sustrato, lo hemos venido evolucionando haciendo que este sea mucho más compacto y homogéneo, ¿sí? Las partículas vienen más unidas y logramos un tablero mucho más compacto que nos va a beneficiar lo que es el corte, ¿sí? Vamos a generar menos astillamiento y el riesgo de despique es mucho menor. ¿Listo? Entonces, súper importante por este lado. Juan Camilo, muy importante lo de la cáscara porosa. Esto es una de las mayores complicaciones que se presentan en los talleres. Hay veces cuando se presentan garantías, ya que algunos tableros traen unos grados de resina. Este tipo de tablero ayuda mucho a la penetración del adhesivo y se genera mucho más seguridad. En algunas ocasiones, algunos ebanistas tienen que recurrir a hacer un proceso adicional como rayar, raspar, eliminar un poco de ese tema de resina que impide la penetración y anclaje de los adhesivos. Contar con una cáscara porosa nos da mucha seguridad en el tema de buen proceso, en el tema de adhesiones. De acuerdo, Luis Eduardo, eso lo vemos y lo ven también nuestros clientes como una gran ventaja. También tenemos un punto súper importante que queremos tocar, precisamente porque digamos que cae muy bien para esta contingencia, para esta situación que estamos viviendo en este momento, y es que nuestra melamina Vesto tiene una protección de cobre antimicrobiana. ¿Sí? ¿Y en qué consiste esto? Básicamente todos nuestros productos, o mejor dicho, todos nuestros tableros de melamina Vesto, independientemente del diseño, independiente del espesor o del formato, vienen con una protección de cobre, que son básicamente partículas de cobre microscópicas que son capaces de eliminar hasta el 99% de virus, bacterias, hongos, moho y todo este tipo de microorganismos similares. ¿Listo? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta información porque en estos momentos precisamente estamos tratando de cuidarnos mucho más, cuidar también a nuestras familias y demás. Y es momento de pensar en este tipo de materiales que al final son relevantes por este tipo de, digamos que de innovaciones. Entonces acá aprovecho para contarles, esto es una innovación que ha venido haciendo Arauco desde el 2013. ¿Sí? Y hoy somos el único tablero melamínico del mercado con esta protección, con estas micropartículas de cobre. ¿Listo? Entonces, ahí además pues quiero botarles un dato, Luis Eduardo, Giovanni, a nuestros invitados. ¿Sabían ustedes o se han preguntado en un escritorio promedio de trabajo cuántos gérmenes puede llegar a albergar? ¿Se han hecho esa pregunta algún momento? Me No, imagino que pues, deben ser cientos y cientos y miles pues de bacterias y virus, ¿no? Y O ahora sea, con sí, todo... de acuerdo, ahí aprovecho para contarles, según un estudio que hemos venido revisando de una compañía americana que se llama Steelcase, que es una compañía que lleva más de 100 años de trayectoria fabricando espacios inmobiliarios para oficina, ellos identificaron que en una superficie promedio de trabajo encontramos hasta 10 millones de gérmenes, lo que es un dato bien impactante. Entonces, como decía anteriormente, aquí es donde este tipo de componentes realmente cobran importancia. Y un punto adicional, el cobre es capaz de, digamos que esta protección durar toda la vida útil del tablero. Entonces, es un punto súper importante a tener en cuenta. no, este tema de protección me parece algo muy, pues, fantástico. Digamos, ustedes se adelantaron bastante. Es algo muy innovador y caído al dedo, digamos, en este momento, como decía usted, por el tema que estamos viviendo actualmente. Leía sobre el tema y me parece súper ganador el hecho de que la superficie inactiva, al momento de estar en la superficie, inactiva completamente el tema de bacterias, hongos y virus. Por lo tanto, pues va a garantizar el tema de limpieza bastante, es bastante atractivo para el tema que estamos viviendo actualmente. Muy innovador ese tema. Así es, incluso ahí para complementarte, Luis Eduardo, en las clínicas ya se está viendo que está incluso hasta reemplazando las aplicaciones en acero inoxidable ya por aplicaciones en cobre, porque está comprobado que los virus sobre el cobre, digamos que tienen una menor vida. Se está comprobando que alrededor de 4 horas dura un virus sobre una superficie en cobre versus otros materiales que ya se extiende mucho más. Entonces,
Importante la protección de cobre antimicrobiano para que lo tengan muy en cuenta. Muy bueno el tema también adicional de lo que comentas, es que esta acción dura sobre la vida útil del tablero, o sea, no es que se desgaste a medida que yo limpie el tablero o algo, no. La actividad de la eliminación o inactivación de bacterias, hongos y virus dura lo que tiene vida útil el tablero. Es correcto, es correcto. Es correcto. Digamos que no importa qué tanto limpies la superficie, la protección permanece. Entonces, muchachos, quiero aprovechar también en la siguiente lámina para mostrarles algunas otras aplicaciones de nuestros tableros melamínicos. Por ejemplo, tenemos espesores también de 15 y 18 milímetros y estos espesores vienen en formato 215 por 244. Listo, podemos ver la imagen de la izquierda, un baño espectacular con uno de los diseños más lindos que tenemos de nuestra paleta, que es el nogal terracota. Y en la imagen de la derecha vemos cómo también podemos utilizar los fondos de 6 milímetros para trabajar revestimientos verticales, revestimientos decorativos. Entonces, por ejemplo, acá estamos utilizando un Tosca. Ahí lo importante es tener en cuenta siempre anclar este fondo de melamina sobre una esqueletería en madera, ¿sí? No directamente a la pared. Hacemos una esqueletería en madera y sobre esta estructura anclamos el fondo de 6 milímetros. Para averiguar más sobre información pues, de nuestros productos y de nuestros diseños, los invito a que nos visiten a nuestra página web, arauco.com, o a través de los asesores de Ardisa. Con mucho gusto también les podemos suministrar toda la información posible. Oye, Juan Camilo, estoy viendo esta diapositiva con todos esos diseños y todas esas aplicaciones y esto nos va a dar para otra charla a futuro porque nosotros vemos cada vez más estos diseños en centros comerciales, en áreas muy grandes de oficinas y esto también nos va a dar una vista muy amplia para que podamos hacer y promocionar el tema de los productos de poliuretano y productos que son muy fuertes para hacer ese tipo de anclajes y de pegues verticales, ¿no? Entonces, para que no Correcto. Así es, correcto. La intención es seguir trayéndoles a todos ustedes pues nuevos contenidos. Este es simplemente el abrebocas. Entonces, bueno, muchachos, si seguimos a la siguiente diapositiva, entramos a nuestro cuarto elemento, que son ya los adhesivos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchos de nosotros nos preguntamos como, bueno, ¿qué debo utilizar yo de acuerdo al proyecto que voy a trabajar? ¿Cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, Giovanni, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta para escoger un adhesivo? Juan Camilo, pues la fábrica Pegatecha Tecola pues se ha quemado las pestañas sacando bastantes formulaciones, la verdad, en sus contenidos de sólidos y esas formulaciones nos dan también pie para tener un portafolio bastante amplio dependiendo de la dinámica de cada taller, de cada empresa, en lo que son tiempos abiertos, tiempos de empresado, tiempos de curado, porque todas las empresas tienen una dinámica totalmente diferente y eso es lo que queremos nosotros, entregar a cada cliente un pegante con una formulación especial para ese tipo de trabajo o para ese proceso que están realizando. Aló, Juan Camilo. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, si nos remitimos incluso a la diapositiva donde vemos, sí, incluso si nos remitimos a la siguiente diapositiva donde vemos una tabla, ahí ¿qué nos podrían contar? Bueno, esta diapositiva muestra más o menos qué tipo de adhesivos debería yo utilizar. Un ebanista llega a estos puntos de distribución y ve todas las gamas de PVA y hay veces guíese por los recursos que tengo y en los requerimientos, la herramienta, el espacio, el número de piezas que tengo que sacar. Debo de siempre tener en cuenta la tecnología, como, digamos, falta tecnología, tener encoladoras, tener prensas neumáticas. Cuando yo cuento con eso, pues los requerimientos de un adhesivo siempre van a ser muy diferentes
a aquellos ebanistas que cuentan con una aplicación anual, con una aplicación de dosificadores o espátula, o prensas puntuales, alacranes, ¿sí? O simplemente peso. Entonces, ahí las condiciones de necesidad o de requerimientos de la adhesivo van a cambiar. Vemos en la tabla 6 adhesivos, prácticamente coinciden 3 y 3, 3 de alto rendimiento en desempeño, digamos, en velocidad de secado, que generalmente se ven en aplicaciones donde yo utilizo encoladoras, que utilizo prensas neumáticas, que genero trabajo de alto desempeño, rápida velocidad, o sea, velocidad. Tenemos a 10, 5 minutos, son muy rápidos. Entonces ahí depende qué número de piezas puedo yo llegar a aumentar para poder meter a prensa antes de que la aumentación deje de accionar. Entonces están los otros tres, es un pegamadera 80, pegamadera 40, MFA, que me van a dar mucho más tiempo y generalmente ahí voy a utilizar más el tema de artesanal porque de pronto no voy a estar limitado con las prensas. Entonces voy a hacer una pile manual, va a ser prensado con alacranes, prensado con peso y me va a dar mucho más tiempo en el tema de manipular. Entonces, siempre debo tener en cuenta es mi tipo de proceso y los requerimientos finales para poder escoger el producto más adecuado. Vale, perfecto, perfecto. Yo creo que esta diapositiva al final tienes bastante, también mucho en función de qué tipo de proyecto estoy trabajando, ¿no? Y precisamente la lámina que nos sigue nos sirve mucho para aclarar el resto de inquietudes que tenemos frente al proceso y cómo lo podemos hacer precisamente a través de estas preguntas. Entonces, como pregunta súper importante, ¿cómo voy a aplicar el adhesivo? Ahí, por ejemplo, pues conocemos también diferentes técnicas, pero ¿cuáles pueden ser las recomendaciones para cada una de estas técnicas pues, que conocemos de la industria? Juan Camilo, pues usted va a una fábrica, a un taller y siempre va a encontrar una herramienta distinta y todas son aplicables para un proceso de entamborado. Hay que tener varias condiciones y hay que tener unos cuidados especiales para cada una de esas, pero usted va a encontrar una encoladora en grandes empresas o también pequeñas, porque también encontramos eso, pero también le podemos hacer la aplicación con un rodillo o con un tetero. Esas aplicaciones, incluso uno encuentra aplicaciones que quieren copiar un poco los efectos que deja una encoladora, que son unos cordones de pegante bien generosos, y lo hacen con una espátula dentada, que también es un buen recurso también para hacer este tipo de aplicación, siempre teniendo en cuenta que la cantidad de pegante sea el acorde para el encolado o el pegado de estas piezas. Ya, listo, perfecto. Bueno, si nos vamos a la siguiente pregunta, esta también es muy importante porque a veces no tenemos en cuenta variables pues, que para nuestro día a día pueden ser cotidianas, pero pueden influir mucho en lo que son los procesos y en los materiales, ¿cierto? Hablando ya más específicamente sobre lo que es el clima, sobre lo que es la humedad, la temperatura, ¿cierto? Asimismo, como saben, pues los productos de madera, pues la madera es vivo y la madera reacciona de acuerdo a los cambios de temperatura y a los cambios con el secado. Entonces, yo me imagino que es diferente poner a secar o poner a prensar, por ejemplo, a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía o a las 5 de la tarde. Sí, Juan Camilo, de acuerdo. O sea, lo que es la humedad y la temperatura siempre va a darnos unos parámetros son importantes, ya que la humedad de la madera nos va a también determinar tiempos abiertos, tiempos de prensado y lo que es la humedad ambiente, ¿no? La humedad ambiente. Siempre hay que tener en cuenta esos porcentajes máximos
que una madera debe conservar para poder hacer la aplicación de los pegantes y que vamos a tener en cuenta que una madera expuesta en sitios donde haya alta humedad siempre nos va a dar siempre un secado mucho más largo, ¿sí? Porque son maderas que también están tratando de sacar madera, están liberando agua y no agua y el pegante pues obviamente está teniendo un vehículo que es el agua, ¿no? Y la temperatura también nos da unos tiempos diferentes. No es que nos afecte, pero siempre va a haber una recomendación especial para sitios donde haya, haya alta humedad o donde hayan tiempos secos y el tema de la humedad de la madera, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso. Listo, vale, perfecto. Bueno, entramos a un tema también súper interesante, Luis Eduardo, y es el prensado, ¿no? Acá, pues, como ustedes también han podido ver, lo que tenemos o lo que hemos visto en la industria es que hay muchas maneras de prensar y el mensaje acá es, no importa qué tan tecnificado estés tú o esté tu planta, siempre y cuando cumplas con unos requerimientos básicos, tú puedes prensar y puedes fabricar puertas entamboradas. Juan Camilo, sí, tienes razón. Aquí en Colombia, nuestros analistas somos muy creativos en el tema de prensar. Encontramos diferentes formas y son muy, digamos, son positivas. O sea, llegamos siempre al mismo objetivo final. Como podemos ver en las láminas, ahí tenemos prensas neumáticas, prensas mecánicas, que todas, si ustedes ven, el objetivo final es realizar esa unión íntima entre las dos superficies que queremos unir y también una superficie lisa horizontal. Es lo que generalmente tenemos que asegurar, que cuando yo esté prensando, la superficie sea completamente lisa, completamente nivelada, para evitar malformaciones en las estructuras que estamos prensando. Entonces, siempre se recomienda poder llegar a hacer ese nivel, esa superficie completamente plana. Aquí decimos cuáles son mejores que otras. Efectivamente, los controladores que fácilmente es oprimir un botón y ya nos ayuda a generar los tiempos necesarios de presión y la presión adecuada. Es un poco más complicado cuando manejamos prensas un poquito más artesanales, como estos alacranes que vemos en la lámina. Es decir, hasta dónde yo puedo llegar a ejercer presión asegurando que el proceso sirva. Aquí lo recomendable no es exceder, porque excedernos a una presión, prácticamente podemos cometer el error de evacuar completamente todo el adhesivo. Entonces, un indicador fácil de asegurar hasta dónde puedo yo llegar con presión es ver en el momento que empieza a lagrimear esa unión, hasta ahí ya puedo asegurar una relación íntima entre los dos sustratos unir sin necesidad de llegar a evacuar completamente el adhesivo. Ahí sería un punto preciso para frenar el tema de presión. Entre más número en el tema de la que es lo más común que encontramos nosotros a nivel internacional, entre más prensas pueda colocar, más aseguro esa uniformidad y más aseguro el tema de evitar ondeos y ondulaciones. Vale, perfecto. Bueno, tenemos una gráfica súper interesante acá, Luis Eduardo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esto entiendo que no lo tienen todas las prensas, pero sí es importante acá por lo menos entender a qué hace referencia esta gráfica. Si bien, por ejemplo, los tableros de melamina tienen muy buena resistencia a la compresión, lo que tú decías ahorita, es mejor no pasarse, ¿sí? Entonces, ¿qué nos puedes contar de esta gráfica? Bueno, esta gráfica es una gráfica muy común en algunas prensas hidráulicas neumáticas y nos asegura, como podemos ver en la parte inferior, el área sobre la cual vamos a ejercer presión. ¿Sí? El área sobre la cual vamos a ejercer presión y lateralmente vemos la presión de trabajo de la prensa. Fácilmente ahí podemos extrapolar, digamos, en un ejemplo, para un área aproximadamente de 3 metros cuadrados,
extrapolando a una presión de 40 de trabajo de la prensa, podemos llegar a una presión por área de 1.25 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la presión más adecuada, prácticamente está entre 1.25 y 1.50 sobre superficie. Entonces, en estas plantas, en este tipo de máquinas es muy fácil adecuar y programar, digamos, las presas, pero es mucho más complicado cuando tenemos un tema artesanal. Entonces, ahí es donde podemos llegar que un punto, lo que les decía anterior, es mirar cuando empezamos a emigrar completamente, empezamos a emigrar, a lagrimear el adhesivo en el momento de prensado, es un punto indicado para frenar, de dejar de ejercer presión. En la gráfica también muestra cuando tenemos diferentes superficies a prensar, cuáles son las más indicadas y cuáles son las indicadas para aprovechar, digamos, tiempos y áreas de prensado. Entonces, hay algunas que nos van a evitar precisamente malformaciones si voy a ejercer presión. Entonces, lo más indicado siempre es distribuir las fuerzas de presión lo más equilibrado para que distribuya esa energía de presión uniforme sin ir a alterar o malformar o deformar las piezas que estoy prensando. Entonces, es una gráfica que se puede consultar en las máquinas, en la teoría de las máquinas para un manejo, pero se puede llevar a una práctica, digamos, en el tema. Vale, listo, perfecto, súper claro, súper claro. Y bueno, digamos que entrando ya como a esta fase final del proceso, también es muy importante hablar sobre el almacenaje, ¿no? Acá veía justamente algunos comentarios de los invitados hablando sobre los pandeos y demás. Es importante, digamos, este punto del almacenaje, tenerlo claro, no solamente al momento de almacenar ya las puertas, ¿sí? En su proceso de curado, sino también desde el principio del proceso, cómo yo almaceno las láminas, ¿sí? Las láminas de 6 milímetros deben estar almacenadas como ven acá en la gráfica, si van a comprar o si están arrumando 2 o 3 o más paquetes de melamina, siempre deben estar con sus tacos, mínimo 3, perfecto, estaría 4 polines que estén alineados entre sí, y que estén obviamente sobre una superficie pareja. Listo, siempre elevados del piso y por lo general tratemos de que estén alejados, por ejemplo, de que les pegue la luz del sol directamente o que estén muy cerca a fuentes de calor. Listo, entonces hacemos desde el principio y es cuidar lo que es las láminas a través de su almacenamiento. Acá Giovanni, por ejemplo, ¿qué nos puede recomendar para el proceso de curado y el almacenado de las puertas? Me imagino que se debe manejar más o menos los mismos criterios. Juan Camilo, pues el pegante siempre como vehículo de agua, cuando salga de la prensa, siempre las piezas van a tener un contenido de humedad todavía que puede poner en riesgo la estabilidad de la puerta. Eh, Eso es como obedecer un papel, es muy maleable y si yo no acondiciono un espacio ideal para dejarlas apiladas horizontalmente, seguramente voy a tener unas puertas pandeadas, alabeadas, torcidas, eh, por el tema de que si yo las coloco y las paro, las pongo en sentido vertical, la misma gravedad me va a hacer que la puerta empiece a torcerse y ahí vienen a veces el tema de garantía. Eso fue el pegante, fue el material y a veces son los procesos que estamos haciendo mal. Así vamos a evitar lo que dices tú bien ahí de cómo apilarlo. También hay que tener en cuenta de no meter soportes, ¿cierto? Soportes que hagan que le saque barriga a ese material, a menos de que usted los tenga que soportar y coloque unos tableros de una muy buena densidad para que él no se vaya a pandear. Lo importante es que el material esté totalmente horizontal, Juan Camilo. Así es. Eso es muy válido lo que dices ahí, Giovanni. También quería complementar un poquito porque al final todo tipo de tablero de madera, ya sea aglomerado y demás, siempre la mejor forma de almacenarlo va a ser de manera horizontal. Sí, entendemos que en algunas ocasiones por temas de espacio toca recurrir al almacenamiento vertical, pero es importante que entiendan y que sepan que esta no es la mejor forma de almacenar, siempre de manera horizontal. Listo, entonces,
Yo creo que está claro, yo creo que está claro. Ya entrando a nuestra última pregunta, Giovanni, y esto también es súper importante tenerlo en cuenta, porque digamos que el mercado o dentro del portafolio de ustedes encontramos diferentes tipologías pues, de adhesivos en cuanto a volumen, ¿cierto? Tendrán el balde, tienen un barril de un volumen mucho mayor, pero acá, ¿qué podríamos contarle a los invitados de cómo ellos pueden calcular o tener en cuenta ese rendimiento? Sí, Juan Camilo, tienes razón. O sea, a veces los clientes tienen ese tipo de inconvenientes porque no saben detalladamente cuánto podría estar necesitando para la aplicación de un volumen de puertas que tenga para un proceso, por decirlo, un fin de semana, ¿cierto? Y un buen rendimiento, un estándar, es las máquinas encoladoras. Las máquinas encoladoras tienen una aplicación muy eh, estándar, ¿cierto? Y esa está más o menos como en unos 140 gramos aproximadamente por metro cuadrado. Nosotros sacamos acá un ejemplo, si tú lo ves ahí, de pronto que alcanzaran a verlos todos, y es una puerta estándar, una puerta de 2,3 por 0,83 y tiene un área entre las dos tapas, ¿sí? De 336 metros cuadrados, lo que me daría, multiplicando esa área por los 140 gramos, 470 gramos por puerta. Yo recomiendo que tratemos siempre de hacer como un estándar, ¿cierto? Buscar los mecanismos para que este proceso sea siempre con la misma cantidad que lo voy a hacer. Estandarizar esos procesos con una cubeta, como lo quieran de pronto hacer, para que siempre tenga esa aplicación, ojalá, esa cantidad de pegante. Arrastrar el pegante con un rodillo cuando yo lo hago manual, tratando de ejercer presión para estirar más el pegante, lo que hago es que disminuyo el tiempo el tiempo abierto que tiene ese pegante y voy a tener seguramente algún problema finalmente cuando levante prensas y mire el material, porque el pegante tuvo un secado mucho más rápido por la cantidad de pegante tan pequeño que le habían dejado. Hay también otro ejemplo y es, por ejemplo, el contenido, por ejemplo, que tiene un balde. Son 20.000 gramos. Eso nos daría para 42 puertas, que si yo tengo un proceso de 120 puertas y lo voy a hacer el fin de semana, seguramente no me va a servir tener dos o un balde para este fin de semana, sino que tengo que prepararme y tener unos 3 baldes, que eso se le va a servir como para tener ese cálculo, Juan Camilo. No, Vale, ¿sabes qué, súper Juan perfecto. Camilo? Hay un ejemplo y es que no todas las veces se aplican las tapas. Si usted lo puede aplicar, como decía en diapositivas anteriores Luis Eduardo, si usted lo que puede encolar son el bastidor, el relleno, el alma que tiene la puerta, que le va a dar la estructura, pues le va a dar un rendimiento menor, un rendimiento mayor con el pegante, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que ese relleno pues quede muy bien encolado, esté utilizándose un honeycomb de una muy buena densidad para que quede realmente encolado. Vale, perfecto. Y justamente Giovanni y Luis Eduardo hablando de rendimiento, si pasamos a la siguiente diapositiva, acá por ejemplo vemos un ejemplo súper diciente y por eso pusimos ahí en resaltador, además, ojo con rendir el adhesivo. Eso es un punto muy importante y queremos transmitirles el mensaje precisamente a través de ejemplos reales. Esto fue un caso en la ciudad de Barranquilla, donde nos llamaron a decirnos que estaban teniendo problemas con las puertas, que las puertas estaban pandeando. Entonces, pues, fuimos hasta Barranquilla, nos metimos en la planta de producción del cliente, revisamos sus procesos y demás, y nos encontramos con esto. Vemos la cantidad de agua que tienen y no solamente la cantidad de agua, sino la cantidad de adhesivo que están aplicando ahí. Si ustedes pueden ver, incluso prácticamente uno podría echarse un clavado ahí en esa piscina de agua de adhesivo. Entonces, esto es lo que no podemos hacer. Porque, ¿qué pasa? Como saben, los fondos pues son de madera, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos haciendo es llenar o impregnar de agua el fondo de madera, ¿sí? Entonces, al impregnar de agua y después al someterlo a temperatura,
claro, el material lo que va a hacer es contraerse, y al contraerse y liberar toda esta agua, pues podemos tener una puerta pandeada. Entonces, importante acá este dato, no excedernos en adhesivo, pero también ojo con rendirlo con agua. Sí, Juan Camilo, pues si podemos llamar eso adhesivo ahí en esa aplicación, realmente ahí lo que vemos es agua pigmentada, digamos, en el tema. Pero pues, digamos que los controles en las formulaciones sobre las propiedades de los adhesivos, como son la viscosidad, los sólidos, son sumamente importantes para el desempeño en cada proceso. Prácticamente por eso tenemos esas referencias, porque son adecuadas para cada proceso. Y uno de los factores importantes es la viscosidad del producto. Generalmente vemos diferentes gamas, pero las viscosidades casi siempre se mantienen, son altas viscosidades. ¿Por qué tenemos altas viscosidades? Precisamente para asegurar que el adhesivo se sostenga en la superficie en el momento que mantenemos ese tiempo abierto de humectación. ¿Para qué? Para lograr que cuando se haga la presión, se realice la presión, ese sustrato en la superficie pueda penetrar fácilmente en los dos sustratos y así generar un anclaje muy bueno en el tema de curado. ¿Qué pasa aquí cuando yo diluyo mucho el adhesivo? Yo aplico sobre la superficie y si espero 10, 20, 30 minutos, cuando vaya a hacer la unión sobre el otro sustrato, prácticamente no va a haber nada de transferencia de adhesivo, de humectación, porque ya lo absorbe completamente el sustrato en el cual hice la aplicación, porque estamos manejando sustratos bastante porosos como es la madera. Entonces es un error tener adhesivos y diluirlos, lo mejor es siempre buscar el adhesivo perfecto para mi aplicación, listo para usar. Las referencias que nosotros distribuimos o vendemos siempre están listas para aplicar. Lo ideal no es cambiarle ninguna propiedad y mucho menos el tema de viscosidad, que nos genera mucho problema en cuanto a humedad adicional. Súper importante esto que dice Luis Eduardo. Incluso, pues, para seguir con los ejemplos reales, si pasamos a la siguiente diapositiva, acá, por ejemplo, vemos otros dos casos de éxito, ¿sí? Esto fue en la ciudad de Medellín, en donde también estaban estos dos clientes teniendo algún inconveniente con el resultado final de sus puertas. Fuimos en compañía Arauco Pegatex nuevamente a sus plantas de producción, corregimos los procesos en cuanto al bastidor, en cuanto a la aplicación de adhesivo, y hoy en día pues superaron sus problemas y están fabricando puertas tamboradas sin problema. Entonces, si ven ustedes en la parte, en la foto de la izquierda, vemos primero que todo un bastidor supremamente homogéneo, fabricado en el mismo material y con una aplicación de un cordón, que tú me corriges, Luis Eduardo, un cordón de adhesivo que es el adecuado para trabajar la puerta. Exacto, este es un cordón, si se ve, ahí no vemos el exceso, ahí vemos todo lo contrario que vimos en la diapositiva anterior, un control muy controlado, un cordón que realmente va a asegurar que en el momento que, si ve la viscosidad apropiada, porque el cordón asegura que se ve un sostenimiento en la superficie, cuando llegue el fondo, prácticamente va a permitir que se esparza en el área de aplicación de contacto y va a facilitar la humectación también al fondo y la penetración en este tipo de tableros como son los de Arauco, en el cual la Trascara pues permite fácilmente esa penetración. Ya, perfecto. Y mientras que en la imagen de la derecha vemos también, pues como ven, la estructura interna es diferente y era lo que hablábamos al principio de esta charla. Acá el cliente lo que hace es, el bastidor lo hace en madera natural, le pone un par de travesaños a la puerta para dar mayor estructura y entre travesaño y travesaño rellena con honeycomb. Acá la aplicación ellos lo hacían con una pequeña encoladora y encolaban únicamente los bastidores y encolaban el honeycomb. Ese es un ejemplo claro, ahí donde vemos un honeycomb de calibre grueso, donde nos permite hacer esa operación de encolar el honey y vemos las vetas perfectas que quedan de la encoladora en los bastidores y los listones, lo cual es lo que nos permite fácilmente controlar la dosificación y hacer unos proyectos de consumo según los requerimientos de trabajo.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues esta es nuestra conclusión. No sé si vamos revisando las preguntas que hacen nuestros clientes. No sé si tengamos todavía tiempo. Creo que el tiempo es corto. Juan Camilo, sí, por acá estaba revisando mientras ustedes revisaban estas dos diapositivas y hay una serie de preguntas, la gente participando, y es que, a ver, yo las tengo acá, y es que eh, nos preguntan por qué se pandea una puerta. Creo que en alguna diapositiva anterior de pronto lo habíamos alcanzado a tratar. ¿Por qué se pandean? Creo que en las diapositivas finales dijimos que el tema del apilado, cómo lo voy a almacenar las puertas, responde la pregunta de nuestro compañero que está aquí participando, el Sí, almacenamiento y no caer en el error de las últimas que explicaron Juan Camilo y Luis Eduardo, ¿no? El Tratar de exceso de aplicar humedad. un pegante, meterle agua, eso hace también que yo tenga algunos daños. ¿Qué podría agregar ahí, Luis Eduardo? Bueno, yo creo que en los temas que se tocaron, un buen sangrado, el tema de no rendir el adhesivo, porque esto genera más humectación. Acuérdense que al generar humectación estamos mojando fibras, la fibra es muy maleable, muy moldeable, y entonces va a depender mucho del tema de almacenamiento después de este proceso. Si cometemos errores de almacenar de una forma paralelas, recostados contra pared, pues la puerta va a tender a tomar esa forma de pandeo. Si aseguramos el almacenamiento en superficies completamente horizontales, pues vamos a asegurar que estas puertas no sufran este material mientras este proceso de pandeo mientras están en un proceso de curado y vuelven a su estado natural de secado. Perfecto. Bueno, así es. Así es. Incluso ahí como para complementar un poquito, sí, esa pregunta de por qué se pandean las puertas es básicamente la razón por la que estamos trabajando esta charla el día de hoy. Porque muchas veces cuando tenemos un resultado o el resultado que no queremos en una puerta, por lo general decimos, no, es que es culpa del fondo, no, es que es culpa del adhesivo, pero realmente si ustedes pueden retomar todos los procesos, los detalles o las arandelas que hacen parte de todo el proceso de entamborada de puertas, se van a fijar o se van a dar cuenta que debemos ser muy cuidadosos y debemos estar supremamente atentos a los detalles, precisamente para no desembocar en una puerta pandeada. Entonces, súper importante esto. sí, Giovanni, yo veo una pregunta sobre el tema acústico en las sí, puertas. sí, sí, Eh, sí, sí, sí. Aquí entonces, entonces aquí dice de pronto el calibre de la lámina, pero también el alma del entamborado. Eh, sí, aquí, Realmente cuando utilizamos algunos listones, puede que no nos elabore mucho en el tema acústico, pero cuando utilizamos el honey, pues como decía Juan Camilo, está inspirado en los paneles de las abejas, ¿sí? En el canal de las abejas, que son estructuras hexagonales que en el tema de la puerta generan unas cabinas, digamos, rellenas de aire en el momento que se está haciendo el entamborado, y esto ayuda mucho al tema acústico, a hacerla un poco más acústica al tema de la puerta. Ideal el tema de calibrarla, porque él decía también, la pregunta decía que si también evitaba un poquito la telegrafía, el calibre es lo ideal, una buena calibración tanto de listones como de honey o de listones para el alma, para que precisamente esas tensiones no generen desprendimientos, y el exceso de presión para tratar de llegar a unirlas por las diferentes calibras puede generar esa telegrafía. sí, aquí hay otra pregunta y es, ¿cuál es la altura máxima para fabricar una puerta entamborada sin que yo vaya a correr el riesgo de que se me pandee? Sí, ahí, bueno, ahí es muy importante tener en cuenta, Giovanni, esa pregunta, porque debemos siempre tener interiorizado dentro del proceso que entre mejor esté estructurada internamente una puerta, vamos a reducir ese riesgo de pandeo independiente de que la puerta sea alta. Porque, ¿qué pasa? A veces
pecamos o cometemos el error de estructurar de una manera muy débil internamente la puerta. Entonces, cuando instalamos los fondos, la tensión que generan las caras que tienen la melamina, pues hace que de pronto se vayan hacia un lado y asimismo se lleve de una vez a la estructura interna. Entonces, esto hace que la puerta se pandee. Por eso es importante estructurar muy bien siempre las puertas. ¿Sí? Eso nos va a garantizar de verdad un resultado óptimo al final. Sí. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué pegante recomendamos para un proceso en frío y una prensa manual? ¿Y qué tiempos podríamos estar recomendando? Bueno, Giovanni, digamos, para un prensado en frío, ahí tendríamos que saber qué cantidad. De pronto, digamos, si estamos apilando procesos de volumen, digamos que tengo que hacer 30, 40 puertas diarias y tengo solo una prensa manual, la cual también lleva mucho tiempo a ajustarla, que me imagino que tengo que preparar las superficies y los listones para generar una homogenización de la fuerza que realice sobre todas las láminas que estoy ejerciendo presión. Nosotros tenemos un pegamadera MFA y tenemos pegamadera 40, los dos funcionan perfectamente. Ya depende es el tiempo y la cantidad. Yo tengo 30 láminas, digamos que es lo común. Generalmente yo puedo usar un pegamadera 40, hago la pila y me va a dar suficiente tiempo. Puedo demorarme una hora, hora y media haciendo a pila las 30 puertas. Y al final también me va a dar el tiempo de espera mientras ajuste prensa y dejar prensar y liberar al otro día. Yo necesito liberar prensa el mismo día, ya puedo ajustarme mejor a un pegamadera MFA, el cual me va a dar el suficiente tiempo de apilar las 30 puertas, ajustar la prensa, el tipo de prensado manual y liberar prensa a las 2-3 horas. Y mientras tanto ya puedo estar sacando de pronto 2 cochadas de este tipo de prensado en el momento. Pero ideal es, sí, mira, si estoy haciendo 2-3 puertas manuales, pues yo puedo usar inclusive hasta un Carpincolo o Carpincolo 1500, porque puedo hacer el proceso de secado de estos adhesivos es en casi 15 minutos, o sea, no puedo apilar más allá de lo que dure yo en 15 minutos, porque si lo hago, pues ya la primera pieza que humecte fácilmente ya va a estar seca y cuando haga el tema de prensado va a ser un prensado en falso. Entonces, entre rápido sea el secado del adhesivo, menos piezas me va a permitir, pero más rápido me va a dejar sacar de prensa. Vale, listo. Bueno, muchachos, yo creo que ya nos está acabando el tiempo. Antes pues de terminar, de pronto las preguntas que se nos vayan quedando sin responder, ahí pues, si nos dejan los correos electrónicos, les hacemos llegar las respuestas. ¿Listo? Queremos pues obviamente nuevamente agradecerle mucho a Ardisa por permitirnos nuevamente este espacio. Yo creo que son espacios que nos sirven mucho. Tuvimos, la verdad, una buena cantidad de espectadores y eso nos deja bastante satisfechos. Agradecerle también al equipo de Pegatex. Muy buena charla, muy buena información. Y la idea es, como les decía al principio, esto es un abrebocas. Ya estamos empezando a calentar y a meter al horno otras capacitaciones entre Arauco y Pegatex que seguro les va a interesar muchísimo. Entonces no olviden visitar la página web de Arauco, Ardisa, de Arauco, de Ardisa y de Pegatex. Ardisa, pues recordarles que nuevamente tienen todos los servicios y productos disponibles en su web. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Juan Camilo, gracias a todos y uno pues agradecer igualmente a Ardisa y a la compañía de Juan Camilo de Arauco. Este tema es muy importante, este sistema. A todos los que nos acompañaron, que disculpen el tema de improvisación, todos sabemos en la situación que estamos, entonces estamos improvisando desde nuestras casas, estaremos haciendo ajustes para que cada día esta señal salga mucho mejor y podamos atender las inquietudes, ojalá en vivo, en las aplicaciones. Gracias a todos por la compañía, mi compañero Giovanni, y nada, ahí estamos pendientes y esperamos las preguntas para poderlas resolver. Gracias, Juan Camilo, gracias, Luis Eduardo, a todos
Y no olvide suscribirse al canal. Ahí estamos en el canal y van a estar colgados videos y varios tips de aplicaciones y todo lo que son el tema de tableros y todo lo que Ardiza comercializa para cada uno de ustedes para que puedan tener una labor garantizada y con buenos materiales. Entonces, pues nada, les agradecemos mucho y nada, hasta luego. Hasta luego.